La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Rey Delgado es presidente de Coparmex Laguna, nos acompaña vía telefónica. Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Juan, y buenos días. Saludos a todos los radioescuchas. Bueno, pues en tu calidad de presidente de Coparmex Laguna y como un activista social, una persona que ha estado muy involucrada en asociaciones cívicas, ¿cuál es tu opinión sobre la relación entre gobierno y sociedad civil organizada en temas como transparencia, derecho a la información y libertad de expresión? Sí, mira, mi perspectiva o mi visión es que poco a poco hemos ido evolucionando en este diálogo, en este intercambio, en este encuentro y a veces desencuentro entre autoridades y sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada cada vez ha sido más crítica y exigente en la medida en que también ha ido madurando y siendo cada vez más consciente de su papel y de su participación cívica y política. Y por otro lado, la autoridad también ha tenido a veces la capacidad de abrirse y escuchar, y otras veces no hacerlo. Ha habido momentos muy desafortunados, desencuentros muy desafortunados, donde presiona a la sociedad y la autoridad no escucha. Y esta parte es fuerte porque se rompe de alguna manera el diálogo. Y otras veces donde se abre y se puede establecer un diálogo y se parece que va caminando y ahí vamos. Bueno, ha sido una historia de encuentros y desencuentros según mi visión. Simplemente el día de ayer, por ejemplo, la sociedad civil organizada junto con la Coparmex han impulsado que el Senado pueda cambiar o empiece a modificar una legislación para desregularizar los trámites y toda la tramitología que tenemos que hacer para que las empresas funcionen. Bueno, pues ayer felicitamos al Congreso por hacerlo, pero también estamos preocupados de que el Congreso pueda autorizar o pueda dar el fiscal el pase automático por 9 años y que no se modifique el artículo 102 que la sociedad civil ha estado organizada, ha estado impulsando. Entonces, por un lado nos preocupa, felicitamos por una aprobación o por un camino que va avanzando, y por otro lado nos preocupa que no nos escuchen en otro aspecto, ¿no? Así siento que son también a nivel local y a nivel regional los encuentros y desencuentros con las autoridades. Pero por desgracia, Luis, si se ponen en una balanza las felicitaciones y los reclamos, pues tal vez la balanza se inclinaría más a los reclamos, ¿no? Porque si bien esta felicitación a la que hace referencia es plausible, por el otro lado está esto que mencionas, pero además está también el hecho de que el Senado finalmente pues trabó la ley, la iniciativa de ley para eliminar el fuero constitucional, eso por un lado. Por el otro también el hecho de avalar la Ley General de Comunicación Social denominada Ley Chayote, que pues no tomó en consideración las propuestas de la sociedad civil organizada, y así nos podríamos ir también con los consejeros del INAI que fueron aprobados y que son empleados del Senado, y una serie de factores que nos dicen, bueno, ¿dónde están los oídos abiertos hacia la sociedad civil? Claro. Y mira, Juan, no solamente es el diálogo, es con legisladores, con diputados y senadores, sino también es con los jueces, con la autoridad judicial, en fin, y con el Ejecutivo. Y en La Laguna, la sociedad civil tiene que estar dialogando con mínimo 2 gobernadores y 4 presidentes municipales de ciudades grandes, y si no, con 12, para poder dialogar y poder desarrollar en La Laguna un proceso de diálogo que realmente sea de crecimiento y de desarrollo de la región, y que realmente sea escuchada a la comunidad. Y desgraciadamente también en el caso de La Laguna se dan algunas situaciones en las que se denota la confrontación entre lo que es una sociedad civil organizada, participativa, propositiva, que da de su tiempo sin ninguna retribución
para establecer propuestas, para realizar estudios, investigaciones que pueden servir a las autoridades, pero que estas a su vez las descalifican. Sí, fíjate que hemos visto que cada vez se han ido, ¿cómo decirlo?, profesionalizando las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez está teniendo una participación más informada, más documentada, con mucho mayor información, de tal manera que esperamos que también la autoridad tenga esa actitud abierta, receptiva y profesional de escuchar a los que están, a los que saben y a los expertos, de tal manera que pueda haber un diálogo que fructifique para el bien común. Vemos con dificultad que todavía la sociedad civil organizada es molesta para las autoridades porque son críticos, ¿no? Porque señalan los aspectos negativos, porque están exigiendo cuentas, especialmente en estos temas que hablamos. La verdad es que nos preocupa muchísimo las veces que la sociedad civil ha estado, déjame decirlo de esta manera, dormida, y que el despertar ha sido de pesadilla, ¿no? De tal manera que se organizó para buscar que realmente se aplicara la ley anticorrupción en el estado de Coahuila, por ejemplo, y no logró mucho. Y era organizaciones, más de 100 organizaciones de la sociedad civil pugnando porque eso sea con propuestas claras y buscando una verdadera independencia del fiscal estatal. Y ahora, bueno, no se logró, y en todo el país igual. O sea, de tal manera que todavía este grito, esta necesidad y esta crítica hacia el gobierno no ha sido escuchada. Pero también, como toda moneda tiene dos caras, así como hay una sociedad civil organizada, positiva y propositiva, por otro lado también hay algunas otras agrupaciones cuyos objetivos no van en función del bien común o de mejorar las condiciones de vida de una comunidad, sino que hay otras intenciones muy, muy diferentes y que enarbolan una bandera del bien comunitario y sin embargo pues se esconden otros intereses. Sí, desafortunadamente también la sociedad va viendo dónde está esta verdadera o genuina sociedad civil para el bien común. Me parece que cada vez esta profesionalización de la cual hablaba, quiero pensar que va caminando, va creciendo, y también se van decantando, se van viendo aquellas organizaciones que han sido, pues más bien, han vivido incluso del erario público o han buscado maneras para sostenerse y no tanto buscar un crecimiento, un apoyo o resolver una problemática. Uh-huh. Cuando las organizaciones de la sociedad civil coincidimos en el diagnóstico, también vamos a coincidir en las acciones. Y esto me parece muy importante. Cuando hemos diagnosticado la sociedad civil que aquí hay un punto importante donde tenemos que trabajar, por ejemplo, la ley anticorrupción, nos unimos todos y ahí fuimos caminando porque el diagnóstico fue compartido y las acciones también. Y luego se pueden ir perdiendo por otro tipo de intereses, pero cuando diagnosticamos juntos lo mismo, podemos actuar conjuntamente. Claro. Luis Rey, buenos días, te saluda Marcela Pamanes. Luis Rey, de pronto hay políticos que dudan de quienes están integrados en la sociedad civil a través de este tipo de organizaciones. ¿Te parece válida la duda? Y va en el mismo tenor de la pregunta que te acaba de hacer Juan. Dudan. Yo sí creo que mientras no nos sentemos y platiquemos, y que no saquemos las cartas de quiénes somos y qué hacemos y qué es lo que nos preocupa, y que tengamos la claridad de un diálogo, es como cuando conocemos a las personas. Yo veo cuando una persona, no sé, puedo dudar y digo, espérame tantito, vamos a dialogar después, o déjame investigarte y luego averiguamos. Me parece que eso es importante, incluso cuando vamos a que nos arreglen el carro o vamos a buscar un médico, hay que investigar al médico para saber con quién estamos hablando. Lo mismo tenemos que hacer con el diálogo entre autoridades. Vamos a reconocer a las autoridades, también vamos a dejar que las autoridades nos reconozcan. Uh-huh. Y vamos a hablar, y vamos a dialogar. Yo sí creo que nos ha faltado madurez, tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil, para poder dialogar abiertamente.
Sí, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, lo que está pasando con el empresario y activista Claudio X González, el hijo, donde está del lado del empresarial, pero también está al lado del activismo, sobre todo en el tema de educación, que han venido impulsando de una manera muy importante. Y entonces hay una descalificación en automático, porque tiene recursos, porque tiene empresas, porque tiene capacidad económica, entonces ya no puede estar de este otro lado, claro, porque quiere decir que si está de este otro lado, tiene algún interés particular de que las cosas vayan de alguna manera en este país. Y entonces todos los que tienen fundaciones, claro, todos los que tienen organismos, asociaciones que apoyan desde el lado empresarial, pues inmediatamente son descalificados. ¿Cómo tenemos que terminar esto y cómo tenemos que creerles que realmente los empresarios quieren trabajar a favor del país? Claro. Ahí empiezan las descalificaciones, ¿no? Es una manera de desarticular al otro para que el diálogo no sea abierto, transparente, genuino, etcétera, ¿no? Yo sí creo que trabajar por la educación, todos, la sociedad civil, las empresas y las autoridades es una causa compartida. Verdaderamente necesitamos educación en México. Y cuando se trabaja en eso se descalifica a unos, ¿no? Claro. Porque se vuelven críticos y eso es terrible. Yo sí creo que hay que estar abiertos a la diferencia, hay que estar abiertos a ideas distintas, ser tolerantes, trabajar compartidos teniendo el mismo objetivo. Finalmente lo que queremos es que este país tenga condiciones de prosperidad y la educación es importantísima. Ajá. Entonces a mí me parece difícil que descalifiquen a alguien como Claudio X González, ¿no? Sí, pero también tendemos a la segmentación de públicos y de agrupaciones y asociaciones, ¿no? Están los buenos y los malos. Y entonces esto se vuelve pues un escenario totalmente maniqueo, porque ni todos son tan buenos, ni todos son tan malos. ¿Cómo acortar esa distancia para que no tengamos un final de telenovela? Porque claro, finalmente creo que eso es la narrativa que hemos venido construyendo en este país, historias de novela que terminan con finales de novela, nada más que con finales que no siempre es el final feliz. Claro. Mira, ¿dónde están los diálogos, las rutas de encuentro? Mandar una carta a una sociedad civil a la autoridad y que la autoridad le conteste es una manera de dialogar. Pero sentarse a platicar sobre un tema es también importante. O acudir a las sesiones de las cámaras también es una manera de dialogar. Yo sí creo que a veces también hay momentos en que está incómoda la sociedad y hay que ir a encontrarse, la autoridad debe de encontrarse con la sociedad y entender su molestia, como también la comunidad debe entender la molestia de la autoridad. Sí creo que el diálogo es complicado, sí creo que debemos de encontrar los puntos de encuentro en donde nos encontramos. Nos encontramos cuando decide la autoridad y en su tiempo, o cuando la necesita la comunidad, o cómo establecemos un espacio donde podamos dialogar y que esté protegido ese espacio para que haya libertad, confianza y apertura para hacerlo. Quizá donde hemos fallado es en los lugares donde nos encontramos. La sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ir a ver si lo reciben en Saltillo y hacer audiencias porque quiere platicar con el gobernador. O cuando el gobernador viene, no tiene tiempo porque anda correteado y en qué momento dialogamos de los compromisos y acuerdos que firmamos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el encuentro? ¿En dónde se da el camino? Y esa es la dificultad, creo yo. Claro. Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días.